Listo. Ok, bueno, muy buenos días para todos. En el marco de la asignatura Gobierno y Gestión Pública, vamos a aperturar una serie de conceptos que son valiosos y vamos a iniciar por el concepto de gobierno, que es uno de los conceptos que se maneja de manera polisémica y que dependiendo de diferentes teóricos y de diferentes perspectivas, como la administración pública, la ciencia política, la filosofía política, este concepto va a tener ciertas modificaciones. El gobierno se puede entender como esa apéndice que tiene el Estado, en el cual hace parte de la rama ejecutiva y que tiene como la función orgánica de dirigir ciertos procesos en el marco de lo que se debe hacer, que no lo quiero llamar gestión pública, pero es en el marco de la gestión pública para poder direccionar un valor agregado o un valor público dentro del marco de lo que son las dinámicas del territorio. Bueno, comparto a plenitud lo que dice el compañero Antonio, pero también hay que tener en cuenta que esa palabra gobierno deviene precisamente, como usted lo manifestó, de dirigir, ¿cierto? Y administrar, y que nosotros básicamente aquí en Colombia, desde el artículo 2 de la Constitución Política, se plasma básicamente cuáles son las funciones que debe cumplir el Estado y a qué fines le debe apuntar, y lo dejó así plasmado dentro de los anhelos constitucionales. Por eso precisamente se crearon las ramas del poder público o de gobierno, que son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, encarando desde su perspectiva la rama ejecutiva, el presidente de la República. Y aquí surgen dos conceptos muy importantes, que son el de descentralización, el de desconcertación de funciones, y también el de la delegación, que es a través de la cual cumple precisamente la función pública el gobierno nacional. Y no podemos dejar de lado también que surgen en las democracias modernas la palabra o el concepto de gobernanza y gobernabilidad, que aparejan desde luego pues también ciertas diferencias. Bueno, desde mi punto de vista, coincidiendo con lo que dice Antonio y Jaime, y en todo caso para profundizar un poco más en el tema de la descentralización y la autonomía territorial, sí considero que en Colombia, no obstante, desde la Constitución Política del 91 existir esta facultad para los departamentos y para las entidades territoriales. Lo cierto es que una descentralización efectiva y autonomía efectiva en Colombia aún no tenemos, y será parte de las reformas legislativas que se tendrán que hacer, digamos, en su momento, para darle mayor, digamos, margen de decisión a las entidades territoriales y a las regiones, en los que, digamos, ellas puedan, digamos, con eficiencia y eficacia administrar sus regiones, así como sus territorios. Bueno, por otro lado, podemos también rescatar, y que guarda cierta articulación desde el punto de vista pragmático, es el concepto, y más que concepto es un proceso de la gestión pública. Entendiendo la gestión pública como el proceso de acción que tiene el gobierno en el campo de cómo se debe administrar los procesos dentro del territorio. Esa administración o esa gestión pública debe estar enfocada a atacar diferentes dimensiones del territorio, no solamente lo social y lo económico, sino también lo cultural, lo educativo y entre otros, en aras de poder generar ese valor público, que es un concepto propio en la administración pública, y de este modo poder auspiciar ciertos cambios sociales y transformaciones tanto en los ciudadanos como en el territorio mismo. Es decir, la gestión pública es un asunto de acción que tienen los gobiernos en el marco de las administraciones territoriales. Considero, desde mi punto de vista, frente a la gestión pública, ahondando en lo que dice Antonio, que se trata ante todo de un proceso de planeación y desarrollo de los territorios y de las entidades públicas, que permiten de cierta manera la utilización racional, equitativa, sostenible y eficiente de los recursos con los que cuentan las entidades públicas, a fin de, en todo lugar, pues, y con ese propósito fundamental de realizar los fines
esenciales del Estado. Comparto a plenitud lo que dice el compañero Antonio y Freddy, pero adicionalmente hay que dejar en claro también que la función pública debe cumplir algunos principios, como son el principio de economía, el principio de celeridad, pero hay un principio muy importante que es el principio de la transparencia. Y ahondando entonces en otro tema, podemos mirar que la transparencia se concreta básicamente, por ejemplo, en una de esas funciones o procesos que debe cumplir la administración pública, y es precisamente la rendición de cuentas. En ese orden de ideas, tenemos que para cumplir con la transparencia, es importante que los gobernantes, como mecanismo, la participación ciudadana quedó plasmada en la Constitución Política Colombiana, y es ahí como al rendir las cuentas el gobernante le está dando la cara a su comunidad y le está diciendo cómo fueron invertidos los recursos para efectos de lograr esos fines esenciales del Estado a los cuales usted hacía referencia, amigo Freddy. Bueno, comulgando con lo que dice el compañero Jaime, digamos que y ahondando en ese proceso de gestión pública de participación ciudadana que se torna fundamental sobre todo en los contextos democráticos, es importante que a la ciudadanía se le tome en cuenta en la gestión pública, puesto que la ciudadanía no puede ser solamente un sujeto pasivo de destinación de políticas públicas o decisiones públicas. Es necesario hacer partícipe a la ciudadanía no solamente en el diagnóstico, en la implementación o en el diseño, en el desarrollo o ejecución de políticas públicas, así como en su evaluación y seguimiento y control, sino que es importante que ellos tomen parte activa en todo esto, porque finalmente son ellos quienes se van a beneficiar o se van a afectar con las decisiones o las políticas públicas de las entidades públicas. La participación ciudadana se desarrolla de una manera mucho más enfática desde la Constitución Política del 91, que le da a la ciudadanía, digamos, mayores mecanismos de participación. Y es en el marco de estas facultades, de estas, digamos, oportunidades que se le da a la ciudadanía, en la que ella, digamos, participa más activamente de las decisiones públicas y protagónicamente, dando de esta manera una mayor solidez al sistema democrático. Trayendo a colación otro ejemplo, que también es un ejemplo muy emblemático y paradigmático al mismo tiempo, que simboliza todo lo que tiene que ver con este proceso de la gestión pública, que es un proceso que muchas veces es cuestionado. Podemos traer como punto de inflexión un proceso que tiene que ver con planeación territorial. En este caso, la planeación territorial puede ser la planeación municipal o la planeación en el marco de lo departamental o lo nacional, que es incorporar este proceso del PMG, que tiene que ver con el asunto de cómo, en el marco de todo lo que se diseña en términos de planes, proyectos y políticas públicas, se establece una planeación y que esa planeación tiene que ver cómo se va a evaluar y cómo se va a planificar todo lo que tiene que ver con la gestión pública, teniendo en cuenta que la gestión pública no es un asunto al azar ni tampoco es una improvisación que se hace. Se utilizan una serie de herramientas que son propias de la administración pública para que esa gestión pública tenga una medición desde lo cualitativo, pero también una medición desde lo cuantitativo, a fin de que esa gestión pública tenga dos características muy propias en el marco de la ley 498, que es la ley de la función pública, que es eficiencia y eficacia.